Bienvenidos entonces, bienvenidos entonces a esta masterclass que tiene por nombre El precio de estar en paz, transmitida a través de la plataforma Google Meet con todos los miembros de un hermoso grupo de WhatsApp de las masterclass gratuitas, también transmitiéndose en vivo y en directo a través de mi cuenta personal de Instagram. Así que cualquier duda, cualquier consulta que tengan al respecto. Mi nombre es Claudio Hornig, soy constelador familiar y terapeuta. Hace más de 8 años me dedico a acompañar en procesos de cambio, de caos y de duelo a ustedes y a todos quienes lo necesiten, siempre bajo mis propios saberes, que en este momento son las constelaciones familiares, la biodescodificación o el neurocoaching. Me estoy formando como psicólogo clínico. Falta tiempito para que les tenga esa sorpresa entonces en una hermosa universidad. Estoy muy contento por mi propio proceso y por mi propia actitud de poder estar por sobre el dolor, de poder estar por sobre las vicisitudes de la vida y pudiendo entregar lo que yo he ido aprendiendo en el camino de mi propio conocimiento a ustedes a través de estas masterclass gratuitas, a través de estos temas, ¿no? Entonces siempre lo que digan los temas va a estar desarrollándose dentro del contexto de las constelaciones familiares, la biocodificación, el neurocoaching. Es importante que ustedes lo sepan, más allá de ser una opinión personal que de repente me la puedo permitir y les voy a avisar cuando me estoy permitiendo una opinión personal, pero el resto de información es casi íntegramente basada en los conocimientos de Bert Hellinger, de Rick Hammer o de tantos otros exponentes maravillosos de esto que todavía no está acreditado por la psicología, pero que muchos nosotros a través de la experiencia hemos comprobado lo bien y lo beneficioso que puede ser para tantas personas, para tantos casos. Están invitados e invitadas a hacer las preguntas que quieran en el momento que quieran. Así que es así de simple. Activan micrófono, interrumpen un poquito, realizan su intervención, su pregunta y continuamos. La idea es que esto sea interactivo, la idea es que ustedes vayan manifestando sus inquietudes, ¿ok? Y si por ahí es una respuesta que está programada por el tema a desarrollarse minutos después, yo mismo les voy a decir, no se preocupen, se van a responder esa pregunta después. Eh, a las personas que están a través de Google Meet, por favor les pido hacer las preguntas con micrófono y no hacer las preguntas en el chat porque me desconcentro. Literalmente es por mí. Me desconcentro en leer y el estar exponiendo a la vez. Así que dejémosle esa oportunidad, que es la única oportunidad que tienen las personas que se están uniendo por Instagram. Un saludo a todos, a Pame, un saludo a Golito 2019 y a todos los que se están a punto Rockstar también. Tremendo colaboradores de las constelaciones familiares en Osorno que se están formando acá. Así que un saludo a su tortuga, a los chicos, a esa bebita hermosa que tienen ahí en Punto Rockstar en Osorno y que si necesitan hospedaje, ahí tienen un tremendo dato. Si tienen que pasar por el sur y pasar por Osorno, aprovechen ahí Punto Rockstar, un hermoso sistema de hospedaje donde pueden trabajar, donde tienen un montón de cosas bonitas. Ok, vamos a comenzar entonces con la masterclass llamada El precio de estar en paz. Y para eso les tengo preparado un PowerPoint, así que me voy a dedicar ahora a poder compartir pantalla y mostrárselos. Me esperan un momento. Ahí estamos casi. Y vamos compartiendo. Como les decía, cualquier duda o cualquier consulta que tengan, vamos a simplemente activar el micro y realizarla de inmediato. Alguien está entrando, un poquito atrasado, pero no importa. Vamos a admitir. Muy bien. Ahí entonces comenzamos con el precio de la paz, desde por supuesto la mirada sistémica de las constelaciones familiares. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver cuánto hemos pagado por la paz. Vamos a ver la paz como concepto desde las constelaciones familiares. Vamos a entender qué no es estar en paz.
Vamos a identificar cuáles son los distintos momentos en la vida donde hemos pagado valor, donde hemos pagado un precio para poder acceder a estar en paz. Vamos a ver también qué es realmente estar en paz desde las constelaciones familiares y más que eso aún, y el objetivo de toda esta sesión es cómo poder preservar en mayor cantidad, mayor tiempo, en mayor calidad esos espacios que consideramos espacios de paz. Primero que todo, entonces, ¿cuánto hemos pagado por la paz? Muchas veces preferimos el silencio para evitar problemas, muchas veces cedemos para evitar conflictos, muchas veces nos sometemos o nos reprimimos para poder conseguir estados de paz, y muchas otras, que son las más inconscientes de todas, es que no llevamos las riendas de nuestra vida. Realmente no somos nosotros los que hemos tomado las decisiones. De alguna manera sentimos algún patrón terminado, o de repente llevamos tanto tiempo así que ya no sentimos la fortaleza de poder hacerlo diferente. Entonces hablamos de adaptación, de sometimiento, de desconexión emocional, de lealtad inconsciente al drama muchas veces, de miedo al éxito, de silencios, cedo porque no quiero el conflicto, aguanto para mantener la paz. Todo esto que hemos mencionado en este momento no es paz. Y es importante que lo identifiquemos así. Han sido procesos de adaptación, han sido estrategias lo más cercano a lo inteligente para preservar estados de paz. Pero ¿acaso hemos logrado esa paz haciendo ese tipo de estrategia? Yo creo que no. Porque adaptarnos a una circunstancia no es estar eligiendo la paz, es estar sobreviviendo. Ceder, ceder mi opinión, transgredir mi propia valía para que el ambiente esté más tranquilo, no es disfrutar realmente de un ambiente tranquilo, es estar sobreviviendo. Si me reprimo o me someto, sobre todo hago algo que considero violento, para cumplir el objetivo de poder tocar, quizás rozar un mínimo espacio de paz, un respiro frente a esta situación que quizás estoy viviendo, no es estar en paz, es estar sobreviviendo. Que constantemente tengo los mismos problemas de siempre, mismo problema de dinero, mismo problema con mis relaciones personales, misma sensación de desgano, misma sensación de vacío, no es estar en paz, es estar sobreviviendo. Y en esto hemos planteado entonces dos conceptos fundamentales. Primero, entender que la paz es más allá del conflicto. La paz es a pesar de lo que a mí me está sucediendo. La paz no es la reacción adaptativa que yo hago frente a un hecho para que ese hecho cambie y sea un poquito mejorcito aún. Sé que para muchas situaciones lo que yo puedo estar diciendo es inviable. Es inviable poder estar hablando de encontrar la paz cuando estoy viviendo conflictos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, o estoy lidiando con el cuidado de un hijo con una situación compleja. Sé que son palabras al viento muchas veces cuando realmente revisamos la vida de todos ustedes, o de muchos de ustedes, o de muchas vidas que ustedes conocen, de sus propios hijos, vecinos, amigos, familiares. Cada uno de nosotros tenemos un destino diferente según las constelaciones familiares, pero todos tenemos el derecho de sentir paz. Y de hecho, el ir acercándonos a nuestro destino,
pasando por el proceso de aceptar tal y como es todo lo que estamos viviendo, pero de eso, además, estar continuamente acciones para preservar la paz que necesito, es también un derecho. Me refiero a que habemos personas con destinos difíciles, pero cuando aceptamos ese destino difícil según las constelaciones familiares, nos acercamos un poquito más a la paz. Todos nosotros hemos y somos responsables de las elecciones que tomamos por siendo conscientes o no siendo conscientes de haberlas tomado. Pero si hoy día estamos sufriendo por alguna de esas decisiones que hemos tomado, somos más responsables aún de generar un cambio. Y ese cambio siempre va a tener un mensaje ulterior, siempre va a tener una predisposición de acercarnos un poquito más a un estado de paz. Y ojo que estoy hablando de un estado de paz. La paz no es un sentimiento. Si fuera un sentimiento, se sentiría, ¿cómo decirlo? Perdón. Si fuera un sentimiento, te expresaría como una emoción. Y quienes a través de meditaciones o quienes a través de su propia decisión de la vida o quienes realmente puedan decir, sí, yo vivo en un estado de paz, pueden realmente confirmar que es un estado. Y como es una de condiciones que tiene que estar para que yo me sienta de esta forma y pueda estar en este estado. Se ve un poquito la señal, vamos volviendo por ahí. Aquí estamos. Volvimos. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien que me pueda confirmar que se está Ahora escuchando sí, bien, por favor? ahora sí. Ahora sí, se perdió un poquito. Muchas gracias. Ok. Las, ahí está. Ok, perfecto. Entonces, primero tenemos que comprender que no es estar en paz y dejar de andarnos confundiendo con ciertas cosas, porque muchas veces donde estamos viviendo situaciones de sobrevivencia, sentimos que el dejar de sobrevivir es poder lograr un estado de paz y eso es momentáneo y, y de repente sentimos que la perdemos y eso hace que sea más complicado. Opciones para poder preservar ese estado. Entonces, primero identifiquemos y los invito a identificar a ustedes mismos. ¿Cuáles son todas esas veces que ustedes han hecho algo para estar en paz? Y también en eso se van a dar cuenta que eso trajo dolor para ustedes. Puede haber traído sometimiento, adaptación, callarse, represión. ¿Acaso entonces lo que logramos en ese momento fue paz o fue una tregua? Porque quizás ese es mejor concepto, o por lo menos puede ser un poquito más clarificador. Hemos logrado una tregua, un momento de respiro en este espacio de sobrevivencia. Pero lamentablemente, chicos, les debo decir algo que va a sonar un poco duro. Es difícil poder encontrar paz, un estado de paz, cuando estamos sobreviviendo, cuando estamos en lucha, cuando estamos en un modo de mucha histeria. Ahí Silvia nos da un tremendo mensaje, terminar en una relación, con una relación narcisista, claro. Y ahora hay que recomponerse, porque en el pasar de esta masterclass nos vamos a ir dando cuenta que ha sido mucho el precio que hemos pagado por estar en paz y que incluso llegamos cansados a alcanzar ese estado de paz.
Y no es chistoso llegar a lograr lograr estar en paz cansado, ya no es justo, ¿no creen ustedes? A mí no me suena justo. Y esta es una opinión personal, a mí no me suena justo. Pame dice, claro, una tregua solamente. Okey, vamos a seguir. Entonces, acá les dejo ejemplos. Decir que sí cuando realmente hemos querido decir que no. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? Eso es represión, eso es sometimiento, eso es adaptarse, eso es priorizar al otro en vez de priorizarnos a nosotros. Sé que hay muchas circunstancias donde uno de repente no puede expresarse o decide no expresarse, pero si eso sucedió es porque estamos en ese tema en un estado de sobrevivencia. Así que ojo por ahí. Cargar con dolores ajenos. Ese ejemplo me caló hondo porque desde mi experiencia terapéutica de repente es lo que más cuesta observar. Cuando en un tiempo que ni siquiera ya recordamos, comenzamos a hacernos responsables de temas, de personas inclusive que de las cuales no tenía por qué hacerme responsable. Y en eso entonces es, a pesar de mi destino, y le sumo cargar la presión o el destino de otro más, o de otra situación más. Y ya entonces cuesta poder asumir completa y absolutamente la responsabilidad de nuestra propia vida y le estamos sumando la responsabilidad de otro. ¿Cuántas de las que están acá, que me imagino son madres, han cargado con la responsabilidad de ser padres también, quizás por momentos? ¿Y eso no es justo? Y si en este momento se les cruzó este pensamiento, bueno, no lo podía hacer de otra manera, me imagino lo difícil que tiene que haber sido. Pero siempre puede haber otra manera. Si lo hicieron por sus hijos, es un acto muy noble. Creo que como padre también he hecho muchas otras cosas por mis hijos y porque sufren menos y cargo con ese dolor. Pero si yo voy a cargar con un dolor ajeno, a lo menos que sea por algo que realmente vale la pena. Y eso es difícil de saberlo antes de tomar esa responsabilidad. Pero bueno, volviendo al tema de la masterclass, cargar con dolores ajenos siempre es un precio más alto. Es un precio que se siente más alto aún. La paz desde las constelaciones familiares. Hay una cierta conceptualización que me permití hacer para que se comprenda mayormente qué es la paz desde las constelaciones familiares, y es lo que sale en esta diapositiva y se las voy a expresar. Primero hay que entender que la paz no es ausencia de conflicto. Y esto para mí es clave porque los pacientes que me ha tocado atender en la experiencia terapéutica y clínica, por lo general tenemos esa comprensión que el estado de paz se pierde con un conflicto o se corta o qué sé yo. Y no, la paz está más allá del conflicto, la paz está por sobre el conflicto. Si yo siento que la paz se corta, si la paz termina, es porque estoy en tregua, no porque estoy en paz, porque estoy en un momento de tregua. Y claro, la tregua termina cuando vuelve un disparo. ¿Me comprenden la diferencia? Un estado de paz es algo que está más allá del conflicto, que incluso se preserva a pesar del conflicto, porque es un trabajo interno y bueno, un montón de otras cosas que vamos a ir viendo en el desarrollo de la masterclass. Pero primero que todo entender eso, entender que la paz no es ausencia de conflicto. La paz es otra cosa que está por sobre o a pesar del conflicto. La paz sistémicamente es estar en una coherencia interna. Miren qué bonito este concepto de las constelaciones familiares. Eso es paz. Paz desde las constelaciones familiares es estar en una coherencia interna. O sea, lo que pienso, lo que hago y lo que siento es
lo mismo. No estoy evitando decir que no, pongo límites cuando tengo que ponerlos, soy auténtico. Y las personas valoran mi autenticidad y yo valoro y me valoro mi propia autenticidad. Eso es coherencia interna. Coherencia interna es expresar que voy a hacer algo y realmente hacerlo, no porque se lo dije a otro, sino porque mi propio valor me hace accionarme al pie de la letra de lo que verbalicé, y lo que verbalicé es al pie de la letra de lo que pensé, y lo que pensé es al pie de la letra de lo que sentí. Eso es coherencia interna y eso es estar en paz. Y si se dan cuenta, no estamos hablando acá de conflicto. No estamos hablando de la pelea con el vecino, del litigio judicial, de la enfermedad de mi hijo, de que mi marido nunca ha cambiado. No, estamos hablando de coherencia. Es otra cosa, por sobre cualquier tipo de conflicto. Otra conceptualización interesantísima para este tema es entender que quizás no estoy ocupando mi lugar. ¿Y a qué me refiero con esto? Las constelaciones familiares, Bergelinger era muy claro al decir que el orden le precede al amor. Eso quiere decir que sin orden, sin estructura, sin normas, sin límites, ni yo me voy a sentir amado, ni el otro se va a sentir amado por mí, y punto. Tiene que haber orden, tiene que haber estructura, si no nadie se siente amado. Y en esa estructura entonces yo cumplo con un lugar, yo ocupo un lugar. Y puedo únicamente ocupar mi propio lugar, no puedo ocupar el lugar del otro. Entonces, si yo estoy ocupando, aunque sea un poquito, el lugar o la responsabilidad o la función del papá de mis hijos, entonces por esos momentos no estoy en mi propio lugar. Y cuando no estoy en mi propio lugar, no voy a estar sintiendo paz, no voy a estar en un estado de paz. El estado de paz únicamente lo puedo vivir ocupando mi propio lugar y viviendo esa coherencia interna. Ahora, ¿cuál es mi propio lugar? Bueno, es bastante sencillo. Nuestro propio lugar tiene que ver con todas y cada uno de esos roles que nos ha tocado vivir en la vida, los roles que seguimos sosteniendo y los roles que hemos dejado también de sostener. Entonces, el primer lugar que yo ocupo en esta vida, en este mundo, adivinen cuál es. Ser hijo. Ser hijo es mi primer lugar. Y es innegable que todos ustedes los que están acá y yo y todos los que pueden estar escuchando esta masterclass tienen un padre y una madre, conocidos o desconocidos, responsables o irresponsables, patéticos o menos patéticos, amorosos, lo que sea, pero tuvieron un papá y una mamá. Ese es su primer lugar, es ser hijo de ese par de personas. Ese es el primer lugar. El segundo lugar, muchas veces, y no es que haya un orden entre el primero y el segundo, pero sí hay un orden de los hechos, y ese orden de los hechos me va consiguiendo un orden en los roles. Entonces, nos hace cumplir la vida, es el rol de hijo. El segundo para muchos y para algunos no es ser hermano. Y por ahí, por supuesto, el rol que me compete siendo hombre, identificándome como hombre, el rol que me compete o el lugar que me compete siendo mujer, identificándome como mujer, o con cualquier sexo de nacimiento que después se identifique con el mismo o con otro, o con otra identificación, con la identificación que uno utilice y se sienta bien, va a ser su propio lugar. Y si se dan cuenta, para todas las personas que nacieron con un sexo, pero no se identifican literalmente con ese sexo de nacimiento, les complica, es un dolor inmenso porque no entienden o no saben o sí saben, pero no pueden obtener lo que quieren de esta sociedad por su propia coherencia interna y es una lucha tremenda, y es tremenda para ellos.
tan importante la identificación y que puedan utilizar ese lugar con el cual se sienten identificados, ese rol en la vida, en la cultura, en esa familia que les tocó. Y así después todos los otros roles, el rol de pareja, el rol de amigos, el rol de madre o padre que toca después. Todos esos son nuestros propios lugares que tenemos la responsabilidad de habitar, que tenemos que dejar de luchar contra lo que fue, que tenemos que dejar de cargar destinos ajenos porque necesito utilizar mi propio lugar, habitar mi propio lugar, estar dentro del rol. Y muchas veces uno cuestiona sus roles y en ese cuestionamiento nos vamos a dar cuenta que quizás no era un rol debido para mí, que quizás ese estaba habitando un rol que no me competía habitar. Y entonces tengo que volver a mi lugar primordial, a eso, a ese lugar simbólico, ligado, ligar a la identificación, ligado a mi familia. Tengo que volver a ese lugar, simbólica o incluso textualmente. Si no, no podemos sentir paz, si no seguimos en un estado de sobrevivencia. Y por último, a sentir la vida tal y como vino. Es difícil poder entender la paz, establecer una coherencia interna o habitar mi propio lugar si no hacemos un trabajo exhaustivo de asentir la vida tal y como vino. Son tantos los hechos dolorosos que seguramente vivieron ustedes y que yo también en mi propia vida he vivido. Y a todos y cada uno tenemos que decirle sí. Así fue. Y estar a pesar del dolor. Y estar a pesar del dolor. Y estar habitando mi propio lugar a pesar del dolor de lo que fue. Y estar más allá del conflicto de hoy a pesar de lo que fue. Sentir la vida tal y como es. Profunda, sinceramente, con coherencia interna. Y acá, esto que suena tan simple, es la vida entera resumida, una vida entera de terapia resumida, porque suena simple, pero no es nada de simple, porque necesitamos acompañamiento para poder observar cada una de esas cosas desde un crecimiento, desde un estado de adultez. Voy a incluir ahí a alguien que se está admitiendo, perfecto. Entonces, dentro de la conceptualización o lo que podemos observar de las constelaciones familiares ligado al tema de estar en paz, hay una cuarta que me gustaría agregar, que no está en la presentación, y que tiene que ver con el estado adulto. El estado adulto, según las constelaciones familiares, habla de habitar el lugar, habla de la coherencia interna, eh, habla de que quizás el rol más difícil de habitar es el presente, nuestro propio presente. Ese presente donde, en mi caso particular, tengo 43 años recién cumplidos hace 2 días. Ese es mi presente. Mi presente es que soy padre de 4 hijas hoy, de que soy esposo de una esposa maravillosa hoy, de que soy hijo de un par de padres que todavía están vivos y que los amo profundamente y los acepto tal y como son. Ese es mi presente y es el lugar más difícil de habitar. Comentario mío. Me hago responsable de lo que acabo de decir. El lugar más difícil de habitar es nuestro propio lugar presente. Y entonces más difícil aún es que en nuestro estado de presente estemos en un estado de adultez y en ese estado de adultez estemos en una coherencia. Pero podemos trabajarlo poquito a poquito. Primero tenemos que ser conscientes, tenemos que dejar de confundir la paz con tregua. Tenemos que dejar de estar en un estado de emergencia o de estar en un estado de sobrevivencia. Tenemos que recuperar a como de lugar
nuestros lugares, nuestros momentos, nuestra historia, darle un nuevo significado a nuestra historia. Eso es asentir, darle un nuevo significado a eso que dolió. Y podemos hacerlo terapéuticamente. Pueden hacerlo ustedes en casa. Pueden conversarlo con su psicólogo, con su terapeuta de cabecera. Entonces hay varios principios también asociados que tienen que ver con estos son los tres principios de las constelaciones familiares que afectan en todo orden a este precio de estar en paz y que tiene que ver con la pertenencia. Tantas veces nos hemos reprimido por pertenecer, hemos callado por pertenecer, por miedo al conflicto y que ese conflicto nos lleve a dejar de pertenecer. Pertenecer me estoy refiriendo a esos roles, a esas veces que me quedé callado con mi pareja porque no quise armarle conflicto, pero ¿cuál era el sentido de eso? ¿Acaso ese conflicto no podía llevar a que quizás pensemos en separarnos? Entonces tiene que ver con la pertenencia, pero recordemos la diapo anterior. Hay roles o lugares que son nuestros per se. Ser hijo nada me va a quitar el rol de ser hijo. Ser hermano, nada me va a quitar el rol de ser hermano. Incluso ser pareja, nada va a hacer que en la vida cambie ese rol que habité. Puedo dejar de habitarlo. No puedo dejar de habitar el ser hijo, pero sí puedo dejar de habitar el ser pareja. Pero eso hace que ese rol quede en nuestra historia. Entonces, ¿puedo dejar hoy de ser pareja de esta persona? Sí, pero voy a cargar la historia que tuve con él y los dolores y alegrías que eso conlleve. Y si son más los dolores, tendré que darle entonces un nuevo significado para poder estar en paz. También el orden, cada uno ocupa su lugar. Y este, que quizás es el que pasa más inadvertido, pero el que más veces en el día nos hace dejar de estar en un estado de paz. Y es que todo tiene que darse en equilibrio, todo. Y como adultos saludables, maduros y en un estado de adultez deberíamos acostumbrarnos a ser más claros con el otro. Que si yo estoy dando, intrínsecamente voy a estar esperando una actitud a lo menos de agradecimiento de eso que estoy dando e incluso más. Siempre que ustedes estén dando algo a otro, coméntenle a ese otro lo que están esperando a cambio, porque si no se genera una deuda. Y yo sé que te di más y la otra persona sabe que recibió más y sabe que tiene que devolver de alguna forma. ¿Y qué pasa si no se puede? Se genera una deuda y las relaciones humanas se quiebran. Esas veces que nuestras relaciones se quebraron de la nada, fue por ese punto, porque hubo un extremo de desequilibrio entre el dar y recibir. Aquí me permití darles un estudio, pero un estudio hecho por mí, ¿ya? Pero dense cuenta los porcentajes. Aquí, del 1 al 100 me permití, desde mi experiencia, ponerle un punto, ponerle porcentaje a lo que estamos hablando. Y si se dan cuenta, todos los porcentajes son parecidos. Por ciento. Están los principios sistémicos de los que hablamos, la pertenencia, pero por sobre todo lo que está en equilibrio para entender todo esto es lo que hablamos de la conceptualización sistémica, de habitar nuestro propio lugar, de asentir la vida tal y como es. Entonces, por ahí tenemos la clave. Retomemos entonces, no podemos confundir la paz con evitar los conflictos y someterse, con desaparecer emocionalmente. No podemos confundir la paz con cargar destinos ajenos. No podemos confundir la paz con vivir lealtades invisibles.
no puedo descansar si los otros sufrieron, no puedo con esto que vivió mamá. Tantas cosas de estas se mezclan, ¿no? Hay veces que estamos en un patrón predeterminado de nuestra familia, nos cuesta salir de eso, de esos estados, de esas mujeres que sufrieron. Y yo también soy mujer, entonces paso por una etapa de sufrimiento. Y para no pasar por esa etapa de sufrimiento, desaparezco emocionalmente. Todos estos cuatro puntos que se confunde la paz, también se confunden entre ellos y son difíciles de ir observando. Pero la clave está en la conceptualización de que hablamos, a sentir la vida tal y como es, habitar realmente el lugar y no confundir la paz con un estado de no conflicto, porque el conflicto es parte de la vida. Y nos vamos al meollo de toda esta masterclass, el precio de estar en paz. La paz se paga. La paz de Y todo este tiempo que no hemos estado habitando en nuestro lugar, y todo este tiempo que y todo este tiempo que no hemos puesto límites, y todo este tiempo que nos han pasado de la nada cuando somos nosotros los responsables únicos de las decisiones que hemos tomado, todo eso son los precios que hemos pagado por estar en paz. Entonces pagamos paz con ansiedad, pagamos la paz en relaciones desequilibradas o de autoabandono, por ejemplo. Todos esos han sido precios de poder estar en un estado de paz. Un estado de paz que ya comprendimos que no era más, no era paz, era una tregua. Y confundimos eso. Siempre entonces hay que pagar un precio para la paz, para estar en un estado de paz. A simple vista podríamos decir que sí, que siempre hay un precio. Pero hay una verdad sistémica que no podemos dejar de lado y que nos hace tener una respuesta diametralmente diferente. La mirada sistémica de las constelaciones familiares diría que no necesariamente hay que pagar un precio por estar en un estado de paz diario, un trabajo de estar en el presente, de habitar nuestros propios lugares, y ya se imaginarán todas las otras cosas que involucran ese trabajo. Está, estar en paz también involucra hoy renunciar a un montón de cosas que creíamos nuestras, renunciar a lugares que creíamos nuestros, por ejemplo, cuando hemos sido el papá de la casa, además, y son las mamás, cuando hemos trabajado más de lo que tendríamos que trabajar, porque lo hicimos por nuestros hijos, tendríamos que renunciar a varias de esas cosas también para lograr estar en un estado de paz. El problema aparece cuando la paz se construye desde la renuncia, desde el sacrificio. Y si estoy sacrificando o estoy renunciando, es porque estoy en guerra, es porque estoy en sobrevivencia. Y en sobrevivencia no se puede lograr estar en un estado de paz. Tengo que estar a pesar de la sobrevivencia. Tengo que estar a pesar de la guerra en un estado de paz, porque un estado de paz es mío. Es algo que nadie me puede quitar. Es un lugar nuevo al cual quiero habitar. Eso es la paz para mí. Y esto es un comentario personal. La paz es un estado nuevo al cual yo quiero habitar el máximo de tiempo posible y con la máxima calidad posible. Y como es un estado nuevo, tengo que construirlo de la nada. Y esa construcción tiene que estar a pesar de todo el drama, a pesar del accidente, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar de las distintas vicisitudes de la vida y los conflictos, porque la vida nos da esos regalos, porque la vida nos quita, y a pesar de todo eso tenemos que aprender a estar en paz. Y tenemos que dejar esa cultura, esa familiaridad que tenemos con el dolor. ¿Se han dado cuenta que de repente nos damos al dolor?
Nos acostumbramos a sentir a que las cosas tienen que ir mal. Creamos creencias que no merecemos estar en paz o no merecemos estar en un estado diferente. ¿Y quién nos dijo eso? Eh, Ninguno de nosotros somos superhéroes, pero sí podríamos ser superhéroes de nuestra propia vida a través de las decisiones que tomamos. ¿Qué es verdaderamente entonces estar en paz? Y aquí están las claves. Estar en paz es poner límites sin culpa. Estar en paz es aceptar todo lo que fue y dejar de estar peleando con lo que fue y entender que los padres son como fueron y así fue, punto. Y honrar el destino sin cargarlo. Miren lo maravilloso que es esta frase, porque también solemos confundir el honrar con la carga. La carga es algo que duele, es algo que pesa. En cambio, el destino se honra, se venera, se acepta, se construye, se le pone conciencia. Es como si fuera un edificio, el edificio de nuestra vida que estamos construyendo, que quizás no sabemos cómo construirlo, pero sí por sentido común, por coherencia, podemos establecer ciertas reglas, ciertas normativas para sentirnos amados dentro de ese contexto. Porque la paz exige un estado de madurez. O sea, si no estoy en un estado de madurez, en un estado adulto, como dicen las constelaciones familiares, no puedo acceder a un estado de paz. Puedo solo acceder a estados de tregua, que ya sabemos, son momentáneos, son efímeros, dependen de que yo tome una incoherencia en nuestra propia vida. La paz consciente, no una paz ingenua, que de repente también la ingenuidad se parece o nos confundimos con la ingenuidad, no. Una paz informada, una paz a pesar del dolor, una paz viendo la maldad del otro, sabiendo y teniendo consciente del dolor que ese otro me puede provocar. Eso también es estar en paz y eso es no ser ingenuo. También paz es convivir con con la tristeza y la incertidumbre, porque la vida es incertidumbre, es el principio del caos. Y la tristeza, la rabia o cualquier tipo de emoción es algo que forma parte de nuestra vida. Entonces, un estado de paz tiene que estar por sobre esos sentimientos, por sobre la pérdida, la incertidumbre, lo que me pasó hoy y lo que me seguirá pasando, porque la vida es así. Entonces, estar en un estado de paz es estar más allá de lo que me está sucediendo. ¿Cómo preservamos entonces de mayor forma los estados de paz? Tomando la vida tal y como vino, diferenciando el amor del sacrificio, poniendo los límites sanos en los minutos que corresponde. Y seguramente en ese tema tenemos un retraso enorme en nuestra vida porque no, nuestra cultura no nos enseña a poner límites. Entonces, cuando ya tenemos límites atrasados que poner, siempre son duros, siempre son estrictos, siempre duelen, duele poner límites. Nadie habla de eso, pero duele poner límites. Pero duele poner límites cuando ya llevamos, ya nos sentimos abusados y que por ese abuso estamos poniendo límites. Ahí es cuando duele. Pero si nosotros estuviéramos en una coherencia, que es el principio de la conceptualización que acabamos de hacer desde las constelaciones familiares para poder acceder a estados de mayor paz, entenderíamos entonces que en el momento se pone el límite, que el límite es lo más importante en una relación con un otro, que yo le enseño al otro hasta dónde me duele. Yo se lo presento como regalo a esta relación. Yo le digo, esto me molesta, esto, si tú traspasas esos límites, estás acercándote a que a mí me duela.
y que si el otro lo hace, entonces se conversa y se conversa de inmediato y salir del rol del salvador. Que eso da para otra masterclass, eso es un tremendo tema, pero tantas cantidades de veces damos opinión a alguien que creemos que la necesita, pero no la quiere, y en ese momento estamos transgrediendo la integridad del otro. Hay personas que no quieren ser salvadas. ¿Se han puesto a pensar que hay personas que no quieren resolver sus problemas, pero que nosotros queremos resolvérselo porque es un problema? Porque a mí me dolió cuando tuve ese problema. Entonces, para poder estar en un estado de paz, tengo que salir del rol del salvador, porque yo soy el único que me puedo salvar. Nadie va a venir a salvarme. Y me salvo poniendo los límites, me salvo sabiendo, teniendo el amor propio conmigo y tomando la vida tal y como es, tomando la fuerza que tomo de mi padre, tomando el intelecto de mi madre, tomando mis lugares, que es lo que hablamos en diapos anteriores. Con esto entonces vamos dando término a la parte teórica, digamos, de, de esta masterclass del precio, el precio de estar en paz. Y, pero ahora nos toca trabajar. Y cuando yo hablo de trabajar, hablo de un ejercicio sistémico. Vamos a, como ustedes están acostumbrados siempre también a terminar cada una de estas masterclass con un regalo. Y ese es el regalo que viene hoy. Y que pueden hacerlo o no, es algo como si fuera una meditación guiada, es simplemente un ejercicio terapéutico. Se los dejo acá, se los voy guiando para que sanen, para que esto no sea solo aprender, no sea solo si es que alguien está tomando apuntes, sea también además reconocer. Y para eso entonces los invito a estar en un estado de mayor tranquilidad, de respirar hondo profundo. Pueden hacerlo o pueden dejarlo simplemente escuchar. Pueden dejarlo como un ejercicio reflexivo también. Y se llama reconocer el costo. Hoy reconozco cuánto he hecho, cuánto he callado, cuánto he soportado, cuánto he cargado para intentar estar en paz. Entonces cuestionense lo siguiente, ¿qué pagué? ¿Qué parte de mí abandoné pagando eso? ¿Cuántas emociones reprimí? ¿A quién intentaba salvar o de dónde intentaba pertenecer? Cuando tengan esas respuestas, entonces imagínense frente a ustedes, ojalá con los ojitos cerrados, como un acto reflexivo. Imagínense a esa persona, a esa situación, a esa familia, a ese papá o a esa mamá, que más tuvieron que ver con esos momentos donde yo me reprimí mis emociones, los que sentimos que quizás nos quitaron esa inocencia. Y si no saben a quién imaginarse, simplemente imagínense a su padre, a su madre, detrás de ellos, a sus abuelos, los hayan conocido o no, por eso es una imaginación. Y díganle a esa imaginación, como si estuvieran frente a él, a ella o a su familia, digan lo siguiente y repítanlo, verbalícenlo. Por amor, quise cargar más de lo que me correspondía. Quise sostener la paz del sistema familiar, incluso a costa de mí misma. Ahora
reconozco realmente el precio que pagué. Repítalo y permítanse sentir, permítanse todo lo que venga, permítanse la emoción, repitan nuevamente, ahora veo todo el precio que pagué, reconozco todo el precio que pagué y respiren hondo profundo. Imagínense dándose vuelta, eso quiere decir dándole la espalda a quien se estaban imaginando, a su papá o a su familia. Y en esa respiración honda y profunda sientan cómo vuelve la vida hacia ustedes, cómo vuelve la vitalidad hacia ustedes, cómo se devuelve todo ese valor que quedó en cada una de todas esas situaciones donde ustedes quisieron sostener, incluso a costa de ustedes, donde ustedes reprimieron sus emociones, incluso a costa de estarlas reprimiendo, y que todo eso lo hicieron por amor, aunque no sabían que era por amor. Y repitan ahora me permito estar en paz, ahora me permito estar en paz. Y sientan su cuerpo, sus emociones, respiren hondo profundo nuevamente, vayan volviendo a su estado de presente, a su estado de presencia, a su estado de adultez. Un abrazo enorme para todos y a todas. Muchísimas gracias y siempre me gusta decirlo con cada una de estas experiencias. Gracias a ustedes, gracias a sus historias, gracias a sus momentos que me regalan, me voy convirtiendo en un mejor terapeuta, en un mayor académico, voy adquiriendo experiencia y todo esto, ya que estamos hablando de que entre adultos tenemos que tener claridad con lo que damos y lo que recibimos, sí, yo voy a ser muy claro con ustedes, yo doy estas masterclass que son gratuitas, pero ¿qué me dan ustedes a mí? Experiencia, me dan tiempo, me dan poder verles las caras de satisfacción, me dan todos esos mensajes que dicen mil gracias, hermosa clase, que dice Ana, muchas gracias, que dice Pame. Yo me quedo con eso. Y me quedo con una grabación que a mí me encanta, que la utilizo, que me sirve, que es trabajo, así que se los agradezco también. Quiero que quede claridad con eso. No es algo que ustedes no me están pagando, me lo pagan y me lo pagan de esa forma. Me lo pagan al permitirme grabarlas, me lo pagan porque es un material audiovisual que a mí me sirve para mi expansión digital y me lo pagan sobre todo porque me convierto con ustedes y gracias a ustedes en un mejor terapeuta. Muchas gracias a todos y a todas. Me encanta haberte vuelto a ver, Carol, a Verónica Uralde, a la Gracias a Silvia, ti, Claudio. a la Ingrid, ¿cómo están de Acollo? Un abrazo enorme. Saludos. 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 Muchas Saludos, gracias. Paula. Yo le Muchas digo gracias, su Claudio. nombre, muchas gracias a todos Saludos, los que gracias, estuvieron viendo Claudio. esta Gracias. masterclass. Un abrazo enorme. Nos vemos el próximo miércoles con otra linda Gracias, preparación que Claudia. estaré haciendo para ustedes. Chao, chao. Muchas Buenas gracias. noches, Chao, gracias. muchas Buenas gracias. noches. Gracias, Adiós. Claudio. Muy bien, muchas gracias también a todos los que estuvieron ahí en este envío de Instagram, recuperando ahí, alen- calentando motores para volver a recuperar esta rutina bonita de estarnos reuniendo todos los días miércoles, siempre con distintos temas, siempre abordando distintos temas desde las constelaciones familiares, el neurocoaching y la biodescodificación. Un abrazo enorme, los invito a sumarse al canal de YouTube Claudio-Hornick, donde va a estar esta masterclass, también va a estar subida en el perfil automáticamente de mis redes sociales.